Sí, un poquito de toda la materia. Está bien. Bueno, lo que no han descansado es lo que rindieron finales. Si es que rindieron alguno, ahí han estado a full. Descansaron con las cursadas. Bueno, hoy vamos a empezar con la parte de campo vectorial. Nos estarían quedando poquitas clases. Así que yo si mal no saqué la cuenta, nos quedan cuatro. Eh, nosotros se vienen temas que son bastante, no quiero decir pesados, pero sí están interrelacionados entre sí, eh, en donde nos va a exigir que los pasemos a una determinada velocidad para llegar a la hora del parcial. Nosotros tenemos que cumplimentar con todos los temas. Así que si nos quedaba algún ejemplo de masa y centro de masa en el anexo, eso se los dejamos a ustedes para que lo terminen de ver. Hoy directamente ya arrancamos con lo que es campos vectoriales. Y, digamos, y después vamos a ver la parte de integrales de línea. A partir de ahí, digamos, ya después se vendrán las integrales de superficie y parametrización de superficies con los teoremas de Gauss y Stokes, ¿sí? Así que bueno, vamos compartiendo pantalla. Bien, ahí estamos. Yo el Power este lo dividí en tres partes, la parte de campo vectorial. Y en la asignatura van a encontrar que las prácticas están repartidas en la práctica creo que va desde la 10 hasta la 19 si no me equivoco. Digamos, van a encontrar toda la temática en, digamos, dentro de esas unidades que se hizo una división este año. El año pasado no era tan, no estaba tan dividido en unidades, sino que fue por una cuestión de la práctica que se dividió de esa manera y los mismos contenidos los van a encontrar en digamos, en los power que les proporcionamos nosotros. Ya mañana el power el 17 se lo vamos a estar subiendo al drive para que lo tengan. No sé si alguien tuvo algún inconveniente con el acceso al drive. Bien, todos pudieron acceder a la carpeta. Bueno, como les decía, yo lo tengo como unidad temática 11 la parte de campos vectoriales, y los temas que vamos a ver son las definiciones de los campos vectoriales, el rotacional de un campo vectorial, la divergencia de un campo vectorial, integrales de línea de funciones escalares y funciones vectoriales, y los teoremas de evaluación para la integral de línea. Bueno, primero vamos a empezar con la definición de un campo vectorial, ¿sí? Y sea de una región incluida en R3, perdón, sea el dominio D incluido en R3, un campo vectorial en tres dimensiones, es una función vectorial, ¿sí? Que se la denomina con la letra F mayúscula, que asigna a cada punto P
de coordenadas x y z perteneciente al dominio, un único vector tridimensional f de x y z perteneciente a R3. En este caso, estamos dando la definición de un campo vectorial tridimensional, ¿sí? Más adelante vamos a ver que una vez que presentemos el campo vectorial en tres dimensiones, es muy similar o más sencillo el campo bidimensional. Por eso directamente definimos el campo en R3. Entonces, primero suponemos la existencia de un sistema de coordenadas, ¿sí? Para poder representar la función vectorial f mayúscula que representa el campo. Y fíjense que esa función vectorial, ¿sí? Esperen que agarro el lapicito. Esa función f mayúscula, que es una función vectorial, como les dice la definición, ¿sí? Es una función que asigna a cada punto P, ¿sí? Un vector tridimensional. ¿Está bien? Entonces, ustedes para cada punto del dominio D que tenga esa función, tendrán un determinado vector, ¿sí? Que será el vector representativo del campo, ¿sí? Que estará ubicado según lo indique el vector posición o la función vectorial R. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Notan cuál es la diferencia entre una función vectorial y un campo vectorial? ¿Sí? Si era una función vectorial, una R de t, ¿qué representaba? Una trayectoria, ¿sí? ¿Está bien? Fíjense que el campo vectorial está indicando cuál es el valor del campo en un determinado punto. Como concepción son totalmente distintos, ¿sí? ¿Me siguen o no me siguen? Messi, Bien, Sí, sí. bárbaro. Entonces, nosotros a ese campo vectorial, ¿sí? Lo podemos escribir a partir de la función vectorial f, que esa función vectorial f tiene funciones escalares componentes en cada uno de los versores. Y será m de x y z en y más n de x y z en j más p de x y z en k. Eh, entonces, nosotros, como les decía, al igual que en tres dimensiones, podemos tener un campo bidimensional, ¿sí? Este es el caso más sencillo, en donde a partir del sistema de referencias tendremos un campo bidimensional que asignará a cada punto del dominio perteneciente a la región plana un determinado vector, ¿sí? En R2, donde está indicado también como f mayúscula de x y. Nada más que lo que no va a tener este campo vectorial será una componente según k. ¿Está bien? Donde las funciones m y n de x y, ahora son funciones de dos variables, son las funciones escalares componentes del campo vectorial, ¿sí? Ahora, si nosotros, tanto sea en el caso de
digamos, de los campos vectoriales en R2 o en R3, tenemos funciones, digamos, tenemos que las funciones escalares componentes del campo M, N y P, ¿sí? Que pueden ser las de 3 variables o de 2 variables, según sea el caso de los campos, ¿sí? Esas funciones, si no dependen del tiempo, es decir, si son independientes del tiempo, estamos en presencia de lo que sería un campo vectorial estacionario, ¿sí? Digamos, acá les dejo la definición de lo que es un campo vectorial estacionario. Yo se los transmití con mis palabras, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes puedan distinguir de que, por ejemplo, si fuera bidimensional el campo, ¿sí? Estamos en presencia de ese campo. Si fuera estacionario, las funciones m y n, ¿sí? No tendrían que depender del tiempo. ¿Está bien? ¿Sí? En ese caso, el campo es estacionario. ¿Sí? ¿Está bien? Podría ser que dependan solo de la posición, ¿sí? Independientemente del tiempo. ¿Me siguen lo que les quiero decir? ¿Lo ven que acá depende de la posición? Sí, sí, profe. Bárbaro. Ahora, digamos, este es dentro de los campos que nos podemos encontrar, es uno de los, dentro de la clasificación, uno de los campos. También nos podemos encontrar con campos vectoriales que tienen variación inversa con el cuadrado de la distancia, ¿sí? Entonces, digamos, la definición expresa lo siguiente: sea el vector posición R igual a X en Y más Y en J más Z en K, el vector posición del punto P, se dice que el campo vectorial F de X y Z es un campo de variación inversa con R cuadrado si se cumple que el campo F de X y Z es igual a una constante dividido el módulo de esa función vectorial elevado al cuadrado. Todo por el versor U, ¿sí? Donde muchas veces el versor U, ¿sí? Que es un versor unitario, sirve para indicarnos cuál es la dirección en la que estamos trabajando. A veces también se lo puede anotar con R, ¿sí? Pero esa dirección U es una dirección cualquiera, ¿está bien? ¿Estamos hasta ahí? Dentro de los campos vectoriales con variación inversa, tenemos algún ejemplo, ¿sí? Como son el campo gravitacional terrestre, que recordarán, el campo es F igual, de X y Z igual a menos G, ¿sí? Que es la constante gravitacional, donde es conocida esta constante, por la masa de la Tierra, por la masa de la partícula en estudio, dividido la distancia o el módulo elevado al cuadrado que hay, o digamos la distancia que hay entre las dos partículas. La partícula
perdón, la masa de la Tierra y la masa representativa de la partícula en estudio. Es decir, si ustedes tendrían que hacer el análisis de esa distancia, deberían establecer cuál es el centro de la Tierra, establecer cuál es el centro de masa de la partícula en estudio, y de ahí calcular la distancia que separa esas partículas. ¿Está bien? Y el signo negativo que tiene la constante está dado por la ley de atracción, ¿sí?, que se genera entre ambas partículas. En este caso está expresada con el versor R, también podría ser expresada a través del versor U, ¿sí?, porque dependerá de la posición normalmente de esta partícula en estudio, que será la masa m minúscula, ¿sí? Ustedes este caso lo deben estudiar en el espacio y normalmente se coloca el sistema de referencias en el centro de la Tierra, y esta masa en estudio m minúscula tendrá alguna posición, puede ser en la corteza terrestre o fuera de la corteza terrestre, ¿sí?, si están estudiando algún otro fenómeno astronómico, y a partir de ahí ustedes conocerán la posición de esa masa m, ¿sí? ¿A través de qué? Del vector posición, ¿sí? Y está indicado en la dirección de este versor y a una distancia tal que la da el vector posición. ¿Se entendió lo que les estoy diciendo? ¿No se entendió? ¿Lo vieron en física 1? ¿No lo vieron? Estoy hablando en chino. Estoy hablando en chino. Creo que se va a ir entendiendo a medida que lo vayamos trabajando. Me parece que... Sí, igual, a ver, esto es conceptual lo que les estoy diciendo. Vamos a tratar de simular de que eso es una esfera, ¿sí?, un esferoide que representaría la Tierra, cuya masa es m, y el centro de masas de la Tierra está ubicado en el origen del sistema. Esto es X, Z e Y. Y ustedes tienen, por otro lado, una partícula en estudio, que es lo que les decía, cuya masa es menor y es m minúscula, ¿sí? Las fuerzas de atracción que se van a generar entre la Tierra y la partícula, y están descritas por el campo, serán estas fuerzas de atracción F. ¿Sí? Se describen a través de esta ley, y esta distancia que hay, yo lo hago por fuera para que se pueda ver, pero eso es este vector que lo debería colocar, o vamos a hacer así, vamos a colocarlo en otro color.
este es el vector posición que les permite calcular el módulo o la distancia al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué significa que tenga esta variación? Que cuanto mayor es la distancia que se separa cada una de las partículas, ¿qué le sucede a la fuerza entre las partículas? Por ejemplo, si la partícula la colocamos acá y la distancia entre partículas cambia, ¿cómo es la fuerza de atracción? Más débil. Es menor. Bien. Entonces, ¿eso por qué? Porque hay una variación inversa, ¿sí? Con el cuadrado de la distancia. Bueno, eso lo deben haber visto seguramente en Física 1. La idea era comentarle qué pasaba, digamos, y que tengan un ejemplo de qué pasaba con cada uno de los casos. Algo similar sucede, esperen que selección, ahí estamos, con el campo eléctrico, ¿sí? Que si ustedes tienen dos cargas eléctricas, ¿sí? Para encontrar cuál es la fuerza de atracción entre las cargas eléctricas, quedará descrito, ¿sí? A través de la siguiente ley, que será C por la carga Q mayúscula por la carga Q minúscula dividido el módulo o la distancia al cuadrado, ¿sí? Que separa las cargas por el versor, ¿sí? que, que está indicando la dirección en la que se está midiendo esa distancia al cuadrado. ¿Está bien? El análisis es similar al del campo gravitacional terrestre, así que nada más que van a estar trabajando con cargas eléctricas. En este caso, ¿sí? Está planteado con el signo positivo, la constante, ¿sí? Pues pueden ser fuerzas de atracción o de repulsión, dependiendo el, el signo que tengan esas cargas eléctricas, ¿sí? Eso posiblemente lo hayan visto este año en Física 2, ¿sí? En el estudio de electricidad y magnetismo, así que lo deben de tener más fresco. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Dice representar gráficamente un campo vectorial bidimensional dado, y nos dan el campo que es f de xy igual a menos y en y más x en j, ¿sí? Entonces, primero que hacemos, nosotros ubicamos cuáles son las funciones escalares componentes de ese campo, ¿sí? M de xy es igual a menos y n de xy es igual a x. Entonces, después, ¿qué hacemos? Armamos una tabla, ¿sí? Con todos los pares x, y pertenecientes al dominio de cada una de las funciones, ¿sí? Y luego calculamos los vectores representativos del campo en distintos puntos que los proponemos nosotros y son pertenecientes al dominio. En este caso, ¿cuáles son los dominios de las funciones m de xy y n de xy? Chicos, son muy complejos los dominios de establecer esas funciones. Todos los reales no son. No sé. Exactamente. Son para todos los xy pertenecientes a R2.
en ambos casos. Entonces, a partir de que ustedes establecen cuáles son los dominios, calculan los valores de cada uno de los vectores asociados al campo y lo grafican en un sistema de ejes X, Y. Es decir, por ejemplo, nosotros analicemos este caso. Esperen que cambie el color. Pero agarramos el primer par ordenado. Por ejemplo, el 1, 0. ¿Pertenece al dominio de las funciones escalares? Sí, por lo que dijimos anteriormente. Entonces, reemplazamos el par ordenado dentro del campo vectorial. Es decir, en este caso estaríamos calculando f en 1, 0. ¿Sí? Es decir, donde dice X reemplazo 1 y donde dice Y reemplazo 0. Así que sería menos 0 en Y más 1 en J. ¿Sí? Y obtienen este vector asociado al campo vectorial. Entonces, ¿qué hacen? Tienen que dibujar ese vector, pero ¿dónde? En el punto 1, 0. Es decir, me paro en el punto y después digo, ¿cuál es el vector representativo del campo vectorial? Y es un vector tal que tiene componente 0 en Y. Listo. Digamos, es decir, según el eje X, no tiene componente. Y tiene 1 en J. Bien, dibujo 1 en J. Y ahí tengo el vector asociado al campo vectorial. Así lo deben hacer con cada uno de los vectores que ustedes propongan. Y a partir de ahí verán cuál es, digamos, la variación que tiene ese campo en en una nube de puntos que ustedes propongan. ¿Sí? Fíjense, si ahora nosotros proponemos, por ejemplo, el punto 2, 2, pertenece al dominio, al reemplazar el punto en el campo nos queda el vector asociado al campo que es menos 2 en Y más 2 en J. ¿Qué hago? Me paro en el punto 2, 2, ¿sí? Y ahora lo que hago es decir, bueno, a partir del punto tengo la componente según la dirección del versor Y es menos 2. Dibujo menos 2, ¿sí? A partir del punto. Y luego la componente según J también es 2. Entonces ahí obtuve cuál es el vector, ¿sí? Correspondiente al campo vectorial en el punto 2, 2. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Ven la diferencia que hay con una función vectorial? ¿O no la ven? Yo la verdad que no la veo, profe. Sí, si lo puedo repetir. Sí. Fíjense que a ustedes cuando le dan una función vectorial cualquiera, esperen que borro esto, la función vectorial cualquiera es r de t, vamos a poner la misma para que ustedes vean la comparación. Menos I en I más X en J. Si yo les digo, grafíquenme esta función vectorial, ¿sí? No les digo que es un campo vectorial. Y por ejemplo, les digo, grafíquenla en estos tres puntos. ¿Sí?
¿Ustedes qué van a hacer? Van a obtener cuáles son cada uno de los vectores posición. ¿Me siguen hasta ahí? Que coincidirán con esto. ¿Estamos o no estamos? Sí, sí. Bien. A ver, ¿y qué sucede? Digamos, cada punto de estos, de los x, y, está asociado ¿con qué? Con un valor de t. Digamos, acá habrá una correspondencia. Esperen que agarro el lapicito. Esto será para t sub 0. No sé, lo estoy poniendo así aleatoriamente. T sub 1 y t sub 2. ¿Está bien? Lo estoy asociando. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, ¿ustedes cómo van a graficar esos vectores? Lo van a graficar como el vector posición. ¿Está bien? Entonces, ustedes tendrán siempre este vector que saldrá desde el origen y perdón, lo dibujé mal. Tendrán este vector, luego tendrán este vector y luego tendrán el 3, 0, este vector. ¿Sí? Entonces, suponga, no sé, estoy haciendo una cosa loca, porque habría que tirar valores intermedios, pero esto lo que les va a generar es una trayectoria. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? ¿Ven que representa cosas totalmente distintas? ¿Por qué? Porque ustedes tendrán, dependiendo de la trayectoria, no sé, esto es una cosa inventada al aire, pero lo que les quiero mostrar es que ustedes, cuando grafican una función vectorial, lo que están representando es una trayectoria, ¿sí? Cuando representan un campo vectorial, fíjense que en cada punto tienen un vector representativo de ese campo, y es único ese vector. ¿Lo ven? Sí, sí, ahora quedó más claro. Digamos, no sé si la trayectoria, a ver, quiero que les quede claro de que yo acá debería saber cuáles son los valores de t, ¿sí? Para poder calcularlo. Pero en función de que yo establezco de que la función vectorial es esta y propongo distintos pares ordenados que pertenecerían al dominio y tienen una correspondencia con los t sub 0, t sub 1 y t sub 2, me podría eh, permitir establecer cuál es la trayectoria C bajo esos supuestos, ¿sí? Entonces, lo que a mí me interesa es que conceptualmente asocien qué es lo que les representa una función vectorial y qué es lo que les representa un campo vectorial. Ambos se describen con funciones vectoriales, pero que el campo vectorial siempre me da el vector en el punto y la función vectorial está asociada al vector posición que se grafica con la cola en el origen y el punto, perdón, y la flecha en el punto P arbitrario que se va moviendo sobre la trayectoria. Ese concepto me interesa que ustedes incorporen. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, sí, profe. Ahora ahí con el dibujo quedó más claro. Bárbaro. Más allá de que capaz que lo que dibujé es cualquier cosa, eso es lo que les quiero aclarar, esa trayectoria que yo dibujé en rojo, no sé, es una cosa tomada de los pelos, digamos, porque no es un ejercicio preparado para eso. Pero sí me interesa es que ustedes conceptualmente lo vean. Así que ahí les queda, digamos, marcado cuál es en sí el concepto de un campo y de una función vectorial. Esas cosas, esos análisis, lo tienen que
empezar a establecer ustedes para diferenciar qué es lo que están calculando. Bueno, y así tienen cada uno de los puntos, después lo van mirando y lo van siguiendo, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver otra definición, ¿sí? Vamos a ver la definición del rotacional de un campo vectorial. Y la definición dice, sea F un campo vectorial dado por F de X y Z, o F mayúscula de X y Z, igual a M de X y Z en I, más N de X y Z en J, más P de X y Z en K, donde las funciones componentes M, N y P tienen derivadas parciales, y el operador vectorial, nabla, hasta ahora nosotros no habíamos hablado de este operador vectorial, es igual a la parcial con respecto a X en I, más la parcial con respecto a Y en J, más la parcial con respecto a Z en K. Queda por definición, ¿sí? Y ahora volvemos al tercer párrafo, que el rotacional del campo es el producto vectorial del operador nabla, producto vectorial por el campo, ¿sí? Y con respecto al tercer párrafo, lo único que les aclara, ¿sí?, es que las derivadas parciales del operador nabla se pueden aplicar a funciones de 2 y de 3 variables, ¿sí?, indistintamente. Es decir, si fuera para una función de 2 variables, solo entrarán en juego las direcciones IJ o los versores IJ. Entonces, nosotros habíamos llegado a proponer que la definición del rotacional, ¿sí?, es la función vectorial nabla, ¿sí?, o el operador nabla, producto vectorial por el campo vectorial F mayúscula, y para la resolución de ese rotacional, ¿sí?, nosotros vamos a plantear el determinante que está conformado por los versores I, J y K, el operador nabla, que son la parcial respecto de X, la parcial respecto de Y, la parcial respecto de Z, y el vector del campo vectorial, cuyas componentes son las funciones M, N y P. ¿Está bien? Ustedes resuelven ese determinante y habrán obtenido cuál es el rotacional del campo. Es decir, recordarán que primero van a calcular para el elemento 1, 1 y tachan, no veo el cursor, tachan la columna y tachan la fila, ¿sí? Y tendrán que hacer el elemento 1, 1 por por el producto de la diagonal principal del elemento 2, 2 por el 3, 3 menos el elemento 2, 3 por el elemento 3, 2, ¿sí? Y así sucesivamente van resolviendo cada uno de los elementos que tienen en juego, ¿sí? ¿Está bien? El resultado de ese determinante les va a dar que el rotacional del campo va a ser igual, fíjense, para el versor I o para la componente I, va a ser la parcial de P con respecto a I menos la parcial de N con respecto a Z, ¿sí?, menos, digamos, primero calculamos este elemento, ahora calculamos el elemento 1, 2, ¿sí?, que es según la componente J,
y será la parcial de P con respecto a X menos la parcial de M con respecto a Z, ¿sí? Todo en J. Más en la dirección de K será la parcial de N con respecto a X menos la parcial de M con respecto a Y, ¿sí? Lo van leyendo en el último caso, es este producto, más la resta del producto de esos términos, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Me siguieron hasta acá? Es solo una definición. Bueno, y ahora vamos a ver otra definición que es eh, para la divergencia, ¿sí? De un campo vectorial. Sea f un campo vectorial dado por la función f mayúscula de x y z igual a la función m de x y z en i más n de x y z en j más p de x y z en k, donde las funciones componentes m, n y p tienen derivadas parciales. La divergencia del campo f mayúscula de x y z es la función escalar divergencia de f, ¿sí? Se lee así como divergencia de f, y es igual al producto escalar del operador vectorial nabla por el campo vectorial, ¿sí? Y el resultado de hacer el producto escalar me da la parcial de m respecto a x, más la parcial de n respecto a y, más la parcial de p respecto a z, ¿sí? Como les decía, el símbolo de divergencia de f se lee, valga la redundancia, divergencia de f, y la divergencia del campo tiene la misma interpretación física en 3 y en 2 dimensiones, ¿sí? Lo que me olvidaba en la filmina anterior es que, de aclarar, fíjense que el resultado del rotacional del campo, ¿qué es? ¿Una función escalar o vectorial? Este resultado, Vectorial. exacto. Me da como resultado una función vectorial. ¿Por qué? Bueno, no veo el cursor. Por este planteo, ¿sí? En cambio, en la divergencia, ¿sí? Fíjense que si yo planteo, vamos a borrar esto, si yo planteo que el operador nabla es la parcial respecto de x más en y, más la parcial con respecto a y en j, más la parcial con respecto a z en k, producto escalar por, lo pongo abreviado, m en i sería m de x y z, más n de x y z en j, más p de x y z en k. Fíjense que ustedes cuando hacen el producto escalar lo hacen componente a componente. Les está quedando el producto de estas dos componentes por el producto de estas dos componentes más el producto de estas dos componentes. No es ni más ni menos que lo que tienen escrito acá arriba. Y el resultado de esto, cuando hacen el producto escalar de dos vectores, que les da una función de qué tipo? Escalar. Escalar, exactamente.
Entonces, eso tienen que prestar atención de que se cumpla, ¿sí? Cuando están haciendo los cálculos. ¿Está bien? Bien, entonces ahora vamos a hacer un ejemplo. Encontrar el rotacional y la divergencia para el campo vectorial dado. Y nos dan el campo vectorial que es f de x y z, es decir, un campo tridimensional, igual a 4x por y cuadrado por z en y, más x cuadrado por coseno de z en j, más y por e al lado z en k. Entonces, si nos piden calcular el rotacional, una manera es o acordarnos de memoria cuál es la definición del rotacional o plantear el determinante. Para eso, ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos que plantear que el rotacional del campo es igual a nabla, producto vectorial, por el campo. ¿Sí? Y el determinante nos va a quedar I, J, K. Luego tenemos que poner el operador vectorial nabla, que es la parcial con respecto a X, la parcial con respecto a Y, la parcial con respecto a Z, y acá tenemos las funciones componentes M, N y P. Y a partir de ahí resuelven este determinante y llegan a esta fórmula. ¿Está bien? O también lo que pueden hacer, acá directamente reemplazan cuánto valen cada una de estas funciones. Y directamente calculan ya las derivadas. Eso es otra manera, como les sea más cómodo. Entonces, si ustedes calculan cada una de las derivadas parciales, tienen que la parcial de P con respecto a I, que es la primera derivada parcial que tenemos, es, fíjense, e a la 2z, ¿sí? La parcial de n con respecto a z, que sería la segunda derivada parcial que tenemos, fíjense cuánto vale. Y vale, tenemos a la variable z que está como argumento del coseno, menos x cuadrado seno de z, ¿sí? El x al cuadrado funciona como una constante. Bueno, luego tenemos que calcular en el segundo término, ¿sí? La parcial de P con respecto a X, ¿cuánto vale? 0. Y tenemos la parcial de M con respecto a Z. Así que si miramos acá, ¿cuánto vale? 4x por y cuadrado. Y en el tercer término tenemos la parcial de N con respecto a X y la parcial de M con respecto a Y. Entonces la parcial de N con respecto a X, que vale 2x coseno de Z, ¿sí? El coseno de Z funciona como una constante. Y la parcial de M con respecto a Y, fíjense que les da 8x por Y por Z, ¿sí? Que es el resultado que tienen acá. Luego reemplazan todo y ahí obtienen cuánto es el valor del rotacional. Lo único que queda hacer son las restas. Y para la divergencia directamente, si recuerdan la definición, tienen que calcular cuáles son las derivadas parciales, ¿sí? La de m respecto de x, sumarle la de n respecto de y, y sumarle la de p respecto de z. ¿Estamos? Entonces, si ustedes las calculan, fíjense, la parcial de m con respecto a x, ¿cuánto vale? 4 y cuadrado por z. Más la parcial de n con respecto a y, ¿cuánto vale? 0. Más la parcial de p con respecto a z, ¿cuánto vale? 2 y por e al lado z, ¿sí? ¿Está bien?
Esto está mal. Están puestas al revés. Esta es la parcial. ¿Lo ven? Esta es la parcial de P con respecto a Z. Y esta es la parcial de N con respecto a I. Están al revés los valores. ¿Lo ven? Sí, 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 sí. Me ha quedado mal cuando edité. Fíjense que igual la suma está bien el resultado final. El resultado final es este, pero está mal acá tengo que acomodar. Este es la filmina 10. Esperen un segundo que me lo anoto. Bien. ¿Qué hora es? 11. Bueno, ahora vamos a empezar con integrales de línea o curvilínea, ¿sí? Y nosotros ahora, antes de dar formalmente, ¿sí?, la definición de las integrales de línea, que se expresan como la integral a lo largo de la curva C de f de x y diferencial de s, o la integral de línea a lo largo de la curva C de f de x y diferencial de x, o la integral de línea a lo largo de la curva C de f de x y diferencial de y, vamos a dar algunas consideraciones sobre la curva y la función f de x y, ¿sí? Entonces, primero, nosotros tenemos que una curva plana C es regular, ¿sí?, o regular parte por parte, si admite una parametrización, ¿sí? Es decir, tendrán que expresar a esa curva como x igual a g de t e igual a h de t en un determinado intervalo, ¿sí?, para el parámetro t. ¿Está bien? Es decir, va a variar entre a y b. Y, digamos, tal que sus derivadas, las derivadas de x y de y, es decir, g' de t y h' de t, sean continuas y no simultáneamente nulas en ese intervalo cerrado. La orientación o sentido de recorrido de la curva C va a coincidir con el movimiento del punto sobre la curva a medida que el parámetro t aumenta, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto cuando vimos la parte de parametrización de curva. Luego, la curva plana C es regular parte por parte si el intervalo cerrado AB puede dividirse en subintervalos cerrados, ¿sí?, de modo tal que la curva C sea regular en cada subintervalo. Es decir, ¿qué va a suceder? Es que al ser, digamos, en cada subintervalo sea regular, es decir, que va a tener que admitir una parametrización en cada subintervalo, ¿sí? Y podremos hacer la unión de cada subintervalo y obtendremos el intervalo cerrado AB. Tercero, sea f de x y una función de dos variables continuas en una región D que contiene la curva C regular con parametrización x igual a g de t y igual a h de t para t mayor o igual que a menor o igual que b. Para la definición de las tres integrales que nosotros mostramos al principio,
la integral a lo largo de la curva C de f de x y diferencial de S, la integral a lo largo de la curva C de f de x y diferencial de X, la integral a lo largo de la curva C de f de x y diferencial de Y, lo que hacemos es, comenzamos particionando el intervalo del parámetro, ¿sí? De modo tal que a nosotros el intervalo cerrado AB nos quede como A igual a T sub 0 menor o igual que T sub 1 menor o igual que T sub 2 menor o igual que T sub K menos 1 menor o igual que T sub K menor o igual que T sub N igual a B. Es decir, si nosotros lo vemos en la gráfica bidimensional, nosotros vamos a tener a partir de la función vectorial, ¿sí? Vamos a tener una curva C, ¿está bien? Que va a tener digamos, los extremos, el intervalo, que van a ser T sub 0 igual a A y T sub N igual a B, ¿está bien? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, para cada valor de T sub 0, perdón, para cada valor de T se va a ir particionando ese intervalo. Y a partir de ahí, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar con la partición con el mayor de esos subintervalos, que sería, visiblemente, yo lo voy a remarcar, siguiendo la curvatura, sería este subintervalo. ¿Está bien? De la partición. Entonces, nosotros, con la parametrización, nos va a quedar determinado cada punto sobre la curva. Vamos a tener el P sub 0, P sub 1, P sub 2, P sub K menos 1, P sub K, P sub N. Y vamos a establecer que la norma de la partición coincide con la longitud del mayor subintervalo, que va a ser el T sub K menos 1, T sub K, ¿sí? Es el que yo les indiqué, donde, fíjense que tienen cada uno de los vectores posición en azul, el R de T sub K menos 1, R de T sub K, y sea un punto, y sea el punto Q de U sub K, B sub K, un punto del subarco P sub K menos 1, P sub K, correspondiente a algún valor del parámetro T en el intervalo cerrado T sub K menos 1, T sub K. Si consideramos ahora las tres sumas de Riemann, respectivamente, para cada una de las definiciones de las integrales, como la sumatoria de los K elementos de f de U sub K, B sub K por delta S sub K, en el caso de la integral a lo largo de la curva C de f de x y diferencial de S, o la sumatoria de los K elementos de f de U sub K, B sub K por delta xk, en el caso de la integral a lo largo de la curva C de f de x y diferencial de x, y por último la sumatoria de los K elementos de f de U sub K, B sub K por el incremento de I sub K para la integral a lo largo de la curva C de f de x y diferencial de Y, ¿sí? Si existen los límites de la suma de Riemann cuando la norma tiende a 0, son entonces las integrales de línea de f sobre la curva C, ¿sí? Respecto a S, a X y a Y respectivamente, y van a quedar expresadas las integrales como el límite cuando la norma tiende a 0 de la sumatoria de los K elementos de f de U sub K, B sub K por el incremento delta S sub K coincide con la integral a lo largo de la curva C de f de x y diferencial de S,
Y lo mismo, no lo voy a repetir, lo mismo para la integral a lo largo de la curva C de f de x y diferencial de y lo mismo para la integral a lo largo de la curva C de f de x y diferencial de y. Ahora, si f de x y es una función continua en la región D que contiene a la curva C, los límites anteriores existen y son los mismos para todas las parametrizaciones de las curvas, siempre que se respete el sentido de recorrido, ¿sí? Del parámetro. ¿Está bien? Además, las integrales se pueden evaluar sustituyendo por las siguientes ecuaciones. Y fíjense, nosotros, si acá utilizamos la parametrización que es x igual a g de t e y igual a h de t, diferenciamos las ecuaciones paramétricas. Entonces, para x nos va a quedar diferencial de x por la derivada de la función g, que es g' de t, por el diferencial de t. Lo mismo con la variable y, nos va a quedar diferencial de y, perdón, con el parámetro y, nos va a quedar diferencial de y igual a h' de t por el diferencial de t. Y teniendo en cuenta que el diferencial de s es igual a la raíz cuadrada del diferencial de x al cuadrado más el diferencial de y al cuadrado, nos va a quedar que al reemplazar el diferencial de s es la raíz cuadrada de la derivada de g' de t al cuadrado más h' de t al cuadrado, todo por el diferencial de t. Fíjense que el diferencial de t sale fuera de la integral, porque si ustedes, hay un paso que no está acá, que reemplazan cuánto valen los diferenciales y lo elevan todo al cuadrado, van a tener el diferencial de t al cuadrado, que al sacarlo factor común, como está al cuadrado, se simplifica luego la raíz con el cuadrado del diferencial de t. ¿Se entendió lo que dije? ¿Se entiende o no se entiende? Lo que hice fue reemplazar acá g' de t por el diferencial de t. Bueno, entonces tendría que ser un corchete. Todo elevado al cuadrado. Más, bueno, me va a entrar h' de t. Todo esto por el diferencial de t elevado al cuadrado. ¿Está bien? Este diferencial de t elevado al cuadrado y este diferencial de t elevado al cuadrado lo pueden sacar como factor común, ¿sí? Y como están multiplicando, pueden abrir las raíces. Se va a simplificar el cuadrado de una raíz con el cuadrado del diferencial de t y les queda fuera de la raíz el diferencial de t. ¿Se entendió? Sí, sí. Por mí sí. Bien. Bueno, y lo otro que me faltaba mencionarles es que si hacemos un zoom de, de lo que sería la curva, nosotros dijimos que vamos a ponerlo lo podría poner en términos de incremento o en términos diferenciales, lo vamos a poner en términos de diferenciales. Si nosotros miramos una porción de la curva, ¿sí? Cuando nosotros estamos trabajando con los incrementos, y en particular,
si establecemos que la norma tiende a 0, en ese cálculo, ¿sí?, diferencial, tanto el diferencial de x como el diferencial de y son muy pequeños, es decir, tienen una tendencia a 0, lo mismo si estaría trabajando con los incrementos. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que la norma tiende a 0, ¿sí? La norma sería el incremento o la porción de arco, esta que está acá, sería lo mismo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el arco, ¿sí?, se va a confundir con la secante. ¿Está bien? Entonces, puedo calcular ese arco como si fuera la secante. Es decir, lo que me permite aplicar es Pitágoras, ¿sí? Y a partir de ahí establezco que el diferencial de S va a ser igual a la raíz cuadrada del diferencial de X al cuadrado más el diferencial de Y al cuadrado. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Lo ven por qué se puede hacer? Esa aproximación. ¿Sí o no? ¿Estamos, chicos? ¿Lo ven eso? ¿Lo ven esto que la secante se confunde con el arco? Sí, se ve. Bien. Bueno, ahora vamos a ver algunos teoremas de evaluación para las integrales de línea, ¿sí?, que ustedes lo van a necesitar para la parte práctica. Sí, y a veces esto también se los toman en teoría. Si una curva regular C está dada por x igual a g de t y igual a h de t, con t mayor o igual que a, menor o igual que b, y f de x y es una función continua en una región D que contiene a C, entonces la integral a lo largo de la curva C de f de x y diferencial de S va a ser igual a la integral definida desde A hasta B de f de g de t h de t por la raíz cuadrada de g' de t elevado al cuadrado más h' de t elevado al cuadrado por el diferencial de t. Fíjense que esto que está acá es el diferencial de S, que recién vimos de dónde salía, y esto que está acá es la función f de x y, a la cual nosotros le hemos reemplazado la parametrización, ¿sí? Y los límites de la integral definida serán el comienzo y el final que tiene el segmento de la curva C, ¿sí? Es decir, entre qué valores está definida esa parametrización. Bueno, lo mismo es con la integral a lo largo de la curva C de f de x y diferencial de x será igual a la integral definida desde A hasta B de f de
G de t, H de t, por G' de t, diferencial de t. Esto que está acá es el diferencial de x. Y análogamente la integral a lo largo de la curva C de f de xy diferencial de y va a ser igual a la integral definida desde A hasta B de f de g de t, h de t, por h' de t, diferencial de t, que es el diferencial de y. ¿Sí? Bueno, las definiciones y teoremas se generalizan a tres variables cuando f de x y z es una función escalar y c una curva en el espacio. Entonces, si la curva C es la representación gráfica de una función, ¿sí?, y igual a f de x con x mayor o igual que a y menor o igual que b, la curva C nos va a quedar parametrizada como x igual a t y igual a f de t. Si diferenciamos nos va a quedar que diferencial de x va a ser igual a diferencial de t y diferencial de y va a ser igual a f mayúscula prima de t por el diferencial de t, que al reemplazar este diferencial de t lo puedo expresar como diferencial de x, por la igualdad que tengo en la primera diferenciación, y me va a quedar f' ahora de x, todo por el diferencial de x. Es decir, la integral a lo largo de la curva C de f de x y diferencial de s va a ser igual a la integral definida desde A hasta B de f de t, f de t, o f mayúscula de t, por la raíz cuadrada de, fíjense, acá sería diferencial de t al cuadrado más la derivada de f mayúscula de t por el diferencial de t todo elevado al cuadrado, que me va a quedar, sacando factor común, diferencial de t y simplificando, fuera de la raíz, y dentro de la raíz me va a quedar 1 más la derivada de f mayúscula de t todo al cuadrado. Así que en términos de x sería la integral definida desde A hasta B de f minúscula de x, f mayúscula de x, por la raíz cuadrada de 1 más f mayúscula prima de x todo elevado al cuadrado diferencial de x. ¿Sí? Para el caso de la integral a lo largo de la curva C de f de x y diferencial de x, va a ser la integral definida de A hasta B de f de t, f mayúscula de t, diferencial de t, y va, en términos de x, va a quedar la integral definida desde A hasta B de f de x, f mayúscula de x por diferencial de x, y cuando sea el caso de la integral a lo largo de la curva C de f de x y diferencial de y, va a ser la integral definida desde A hasta B de f de t, f mayúscula de t por f mayúscula de t prima de t, diferencial de t, y en términos de x va a ser la integral definida desde A hasta B de f de x, f mayúscula de x, por la derivada de f mayúscula de x, diferencial de x. Fíjense que en cada una de las tres integrales lo que hemos realizado es un planteo en función de t o en función de x. ¿Sí? Es decir, ustedes lo pueden calcular de la manera que les resulte más sencillo. ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna consulta? ¿Quieren que hagamos un descanso? Y a las 12 volvemos. Continuamos.
Dale, así Dale. tenemos tiempo de hacer el mate. Bárbaro. Preparamos un mate y vamos al baño. Bueno, ya volvemos, chicos.
Bueno, chicos, seguimos. ¿Están por ahí? ¿O se perdieron un par? Estamos, profe. Bárbaro. Bueno, hasta acá, ¿cómo vienen? ¿Alguna consulta para hacer algo? Venimos más o menos. Bueno, ahora vamos a ver eh, la propiedad de aditividad, ¿sí? Para las integrales de línea. Las integrales de línea tienen una propiedad importante, ¿sí? Que es la de ser aditivas. Si la curva C está formada por la unión de un número finito de curvas regulares, ¿sí? Como cuando hoy decíamos que describíamos si la curva era regular y luego decíamos si era regular parte por parte, es decir, hacíamos la división en subintervalos de esa curva. Uy, fue para adelante, no importa. Lo que nos permite es hacer, digamos, a partir de la unión de cada uno de los segmentos de curva, obtener nuevamente la unión total, ¿sí? Por medio de la aditividad. Entonces, la curva C va a quedar C1 unión C2 unión, ¿sí? C sub n, que puede ser el número enésimo de subintervalos. Entonces la integral de línea sobre la curva C de la función f de xy es igual a la suma de las integrales de línea sobre las curvas que la conforman. Y fíjense, nos queda como la integral a lo largo de la curva C de f de xy diferencial de s igual a la integral a lo largo de la curva C1 de f de xy diferencial de s más la integral a lo largo de la curva C2 de f de xy diferencial de s más la integral a lo largo de la curva C sub n de f de xy diferencial de s, ¿sí? A partir de que ustedes definan en cuántas partes dividan ese intervalo, será la cantidad de integrales definidas que tengan. ¿Sí? Este es el planteo. Luego ustedes tendrán que parametrizar cada una de las curvas, ¿sí? Para poder resolver. A ver, vuelvo un segundo hacia atrás. En cada caso, ustedes tendrán una parametrización para C1, para C2, para C sub n, tendrán n parametrizaciones. Tendrán que plantear cada una de esas, reemplazar a f de xy por la parametrización y el diferencial de s por la raíz cuadrada del diferencial de x al cuadrado más el diferencial de y al cuadrado, y ahí van a obtener, sumando todas las integrales, el valor de la integral que está en el primer miembro. ¿Sí? ¿Se entiende? Se darán cuenta que es un proceso laborioso por la cantidad de parametrizaciones que tienen que plantear. Pero eso les permite resolver cualquier tipo de problema más allá de la cantidad de integrales que se les generen. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Dice, calcular la integral de línea sobre la curva regular C conformada por los segmentos de recta C1 y C2 para la función dada. Y nos dan la función f de x y z igual a x menos 3y cuadrado más z. Entonces, primero que hacemos, nosotros parametrizamos las curvas C1 y C sub 2. Y son segmentos de recta. Fíjense que C1 va desde el origen, desde el 0, 0, al punto 1, 1, 0. ¿Sí? Está un poquito fuera de escala en el gráfico.
y fíjense que el eje Y está un cachito apuntando para arriba. Les digo que está fuera de escala porque, digamos, no se respeta el valor unitario. Si se respetara estaría por acá abajo. El valor unitario para X y para Y. Entonces, nosotros en este caso, para calcular la integral de línea, que vamos a plantear que la curva C es la curva C1 unión C2, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, primero que hacemos, parametrizamos C1. ¿Y cómo la parametrizamos? Como X igual a T, Y igual a T, ¿sí? Y Z igual a 0. Entonces, cuando diferenciamos nos queda diferencial de X igual a diferencial de T, diferencial de Y igual a diferencial de T y diferencial de Z igual a 0. T, ¿entre qué valores va a variar? Entre 0 y 1, ¿sí? O mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Ahí tengo parametrizado este primer segmento. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá o no me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bárbaro. Entonces, ahora vamos a plantear la segunda parametrización, que es para C2. Entonces, fíjense, en este caso, X va a ser igual a 1, Y va a ser igual a 1, también, ¿sí? Pero ahora, quien va a variar son los valores de Z. ¿Por qué? X va a ser igual a 1 e igual a 1. Porque siempre estoy en la proyección de este punto. Fíjense que es 1, 1, 0, cuando estoy en Z igual a 0, y hasta llegar al punto 1, 1, tengo todas las variaciones para Z. Pero, digamos, el punto de llegada también tiene coordenadas 1, 1 y cambia Z. ¿Está bien? Entonces, a partir de ahí, diferenciamos y diferencial de X va a valer 0, diferencial de Y va a valer 0 y diferencial de Z va a ser igual a diferencial de T. T va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 1 también en este caso. ¿Está bien? Digamos, ¿cómo controlan los valores para el intervalo del parámetro? Con los puntos de inicio y de llegada respetando el sentido de parametrización que tiene la curva. ¿Sí? Recuerdan eso, ¿no? Digamos, se van haciendo un poco de memoria. ¿Hasta acá está claro la otra parametrización? ¿Alguna consulta? No hay consulta. Bien. Entonces, lo que hacemos después es aplicar la propiedad de aditividad, ¿sí? Para poder obtener el resultado de la integral, y nosotros proponemos que la integral a lo largo de la curva C de f de x y z diferencial de S va a ser igual a la integral a lo largo de C1 de f de x y z diferencial de S más la integral sobre la curva C2 de f de x y z diferencial de S, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Con cada una de las parametrizaciones planteadas, planteamos las dos integrales del segundo miembro. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar como la integral a lo largo de la curva C de f de x y z diferencial de S, como la integral definida desde 0 hasta 1 de f de t0 que multiplica a la raíz cuadrada del diferencial de x al cuadrado más el diferencial de y al cuadrado más el diferencial de z al cuadrado, en este caso porque estamos en tres variables, todo por el diferencial de t, ¿sí? Más la integral
definida desde 0 hasta 1 de f de 1, 1t por la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado diferencial de t, que la raíz cuadrada viene de reemplazar diferencial de x al cuadrado más el diferencial de y al cuadrado más el diferencial de z al cuadrado para la curva c sub 2. ¿Sí? En el caso de la segunda integral, quedaría la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que me da 1, así que solo tendría que reemplazar en la función los valores de 1, 1 y de t, y en la primera integral me va a quedar la raíz cuadrada de 2 diferencial de t. Así que reemplazando todo, tanto en la función, digamos, tengo que reemplazar los valores planteados en esta función y en esta función, y en la función original que me dieron, que lo tengo en la filmina anterior, y me estaría quedando t menos 3t cuadrado, la primera integral, por raíz de 2, esto vale raíz de 2, y en la segunda integral me quedaría t menos 2 por, como les dije, la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que me da 1, ¿sí? Que sería este otro valor, y luego resolver esas integrales. Al resolver las integrales, de la primera integral, la constante raíz de 2 sale fuera de la integral, y al integrar me queda t cuadrado sobre 2 menos t cubo, digamos, porque el 3 que multiplica se simplifica con el t cubo sobre 3. Y en la segunda integral, bueno, todo eso valora entre 0 y 1, y en la segunda integral me da la integral de t me da t cuadrado sobre 2, y la de menos 2 me da menos 2t, todo evaluado entre 0 y 1, y al aplicar barro me queda raíz cuadrada de 2, que multiplica a 1 al cuadrado menos 2, menos 1 al cubo, más 1 de la segunda integral, 1 al cuadrado sobre 2, menos 2 por 1. ¿Sí? Finalmente, el resultado de la integral a lo largo de la curva cerrada C de f de x y diferencial de s me queda menos raíz cuadrada de 2 sobre 2 menos 3 medios. ¿Sí? ¿Alguna consulta? No, no, todo bien. ¿Se entendió? Bien. Bueno. Ahora vamos a ver la interpretación geométrica de la integral de línea. Entonces, cuando nosotros buscamos la interpretación geométrica de las integrales de línea, ¿sí?, en el plano, si C es una curva regular en el plano XY cuyas ecuaciones paramétricas están dadas por x igual a g de t y igual a h de t para los valores de t mayores o iguales que a, menores o iguales que b, vamos a notar que se genera una superficie cilíndrica, ¿sí?, que al mover una recta a lo largo de la curva C, ortogonal al plano XY, manteniendo la recta paralela al eje Z, les va a quedar esa superficie que ustedes ven en el gráfico con un sombreado celeste. ¿Sí? ¿La ven en la gráfica? Ustedes tienen la curva C que está en el plano. ¿Sí? Y después, digamos, que es la curva que pueden parametrizar. A partir de hacerle pasar una recta, ¿sí?, que es paralela al eje Z,
se va a generar esa superficie cilíndrica. Ahora, si nosotros a esa función f de xy decimos que es igual a z y es una función continua y positiva sobre la región en el plano que contiene a la curva C, entonces la gráfica de f es una superficie que se encuentra por encima del plano xy, ¿sí? Digamos, es, como ven acá, la altura, ¿sí?, que va teniendo la superficie. Y después la curva C1, ¿sí?, es la curva que está en el espacio, ¿sí?, o que da la proyección, o digamos que cuya proyección es C, que es la curva en el plano XY. Entonces, la superficie cilíndrica, al intersectarse con la gráfica de Z, ¿sí?, es decir, cuando yo intersecto la superficie cilíndrica celeste con la Z igual a f de xy, que es una superficie en el espacio, lo que se va a generar, que es esta curva C1, ¿sí?, que es la curva de intersección. ¿Está bien? Y como les decía, cuya proyección